Bienvenido y bienvenida al episodio número 18 de Peor Caso. En este episodio, el misterio del paso de Dyatlov. Hablándote desde los lugares más congelados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Nunca salgas de tu casa sin tu backpack. Y Cristian Preparado Rosinke. para todo. Aquí tengo mi agua, tengo mis latas de aceituna, mi piña. Nunca salgan de la casa sin piña, niños y niñas. El tema de hoy lo va a presentar Cristian, así que dale con la introducción. ¿Cuánto falta? Parece que nos desviamos como 1 kilómetro. Crucemos esa colina y descansamos. Chicos, ¿dónde estamos? El incidente del paso de Dyatlov se refiere a uno de los misterios más grandes que ocurrió en 1959 en las montañas Urales de la Unión Soviética. Fue en este lugar donde 9 jóvenes planearon una gran aventura para descansar sus estudios y salir de la ciudad, pero tras una noche que aún no podemos entender ni explicar, cada uno de ellos falleció. Hasta el día de hoy, la única explicación oficial es que lo que les haya pasado a ellos fue no más ni nada menos que una fuerza natural poderosa. Toda la evidencia que tenemos hasta ahora solo crea más preguntas que respuestas. Una de las cosas más inquietantes sobre este caso en particular es que cualquier explicación lógica se echa a perder por algún otro detalle. O sea, hay tantas cosas de por medio que es difícil encontrar una explicación lógica que calce a todo. A todo lo que encontraron, a todo lo que coincide con lo que hemos ¿Esto pasó en encontrado. el 1956? 59. Entonces también hay que tener en cuenta que la evidencia o la información que hay disponible a veces puede ser no suficiente como para poder dar la respuesta más lógica. Así que cualquier conjetura vamos a darla basada en la información que hay. Además que la Unión Soviética y bueno, en Rusia en general es como culturalmente es un secreto. Claro. Todo allá es un secreto. Entonces la información no es tan abierta. De hecho, bueno, hay un par de libros en inglés y una película que hicieron en el 2013 y hay como 11 libros en ruso. O sea, la mayor cantidad de material está en ruso. O sea, lo primero que hay que aclarar es que ellos fueron encontrados en un lugar que se llama Death Mountain, que la montaña no se llama así, es la traducción al inglés, de la traducción del ruso, de la traducción del idioma de la zona. En esa zona existe un pueblo que se llama Mansi. Sí. Y este pueblo ha habitado ahí desde siempre. El nombre de la montaña es Kolak Siakl. Y significa, Siakl. en Mansi, significa sin juego, sin animales de caza. Lo que pasa es que los Mansi, como habitan en ese sector, el nombre que le ponen a las cosas tienen que ver como con su función del día a día. Claro, de cacería. Entonces, exacto. Entonces, ellos estaban camino a un lugar que la traducción al inglés es don't go there, que es no vayas allá. Ah, claro, sí, tienes razón. Y pasaron por el pie de la montaña que se llama No hay juego es que hay mucho sensacionalismo, entonces es como que la traducción la forzaron un poco Sí. para que suene así como más, wow, Para que fueron suene a la como montaña más- de la muerte. Sí. Y no, se refiere a que ahí no hay vida porque no crece nada. Y no hay animales, Exactamente. así que no vayas ahí a cazar porque no vas a encontrar animales. Ahora, estamos hablando en Rusia, en la parte Estamos hablando en las montañas Urales. Ujú. que es ultra frío en invierno. Ujú. Y tú te preguntas, bueno, ¿qué vamos a hacer en las vacaciones? Vamos a meternos en invierno a una montaña Obvio. lejos de todo. Pero ¿Qué Vamos a un grupo escalar. de ¿por qué alguien ¿Qué haría hace eso? un grupo de jóvenes? ¿Por qué alguien haría eso? O sea, ¿por qué no se fueron a Hawái o ¿No es no cierto? sé, alguna cosa así? Claro. O sea, Más hacia el Ecuador, por último. De Claro, más hacia el vacaciones Ecuador. a Kazajistán. era la Unión Soviética, entonces como que estaba la Guerra Fría, había una cosa tensa, dentro de la Unión Soviética estaba la escoba. Y
Y estos jóvenes eran universitarios y tenían la edad entre más o menos 21 y 24, con excepción de uno de los participantes, que ya vamos a hablar de él, que Ujú. tenía 37. Y ellos, eh, ¿por qué te vaya a meter allá? Básicamente porque era lo que se hacía en ese tiempo. Estamos hablando de 1960, casi, 59, 1959, entonces era lo que la gente hacía. Era común que grupos de hiking Sí. subieran a la montaña en sus vacaciones. Y de hecho habían varios grupos en la universidad que hacían esto. Entonces era una cosa común porque era como alejarse de la sociedad, era como Como un alejarse hobby. como un hobby. Y como dije antes, habían hartos grupos en la universidad, que era la Europolytechnic, si me parece el Sí, nombre. el nombre en inglés No, sería, o en español sería el Instituto Politécnico de los Urales, y actualmente se ujú. llama Universidad Técnica del Estado Ural. Además de que era una prueba como de fuerza, tenacidad, y era como que tenías que, si tenías una buena condición física lo podías hacer, si no, no podías hacer ese trayecto. No era un trayecto nuevo, incluso Dyatlov, Igor Dyatlov era el líder de la expedición y él ya había hecho esa misma expedición el año anterior. Mm. Entonces él ya era experiente, ya conocía la zona. Lo que vamos a ver que es extraño porque en un momento ellos se desvían. Y ese desvío fue el que lo sacó de la ruta y por eso se demoraron un poco más en encontrarlo. Selló su Bueno, destino, eso. Ellos eran parte del club de hiking, que sería De de caminar, escaladores, de de escaladores, senderos. claro. escalador. Entonces, una certificación se llamaba Ujú. certificación de maestro del deporte. Y eso es lo que estaban tratando de hacer. Era una prueba que ellos estaban haciendo, y si la pasaban, iban a ganar maestro del deporte, y eso era el deporte que la gente hacía. Subían de nivel, como diferentes rangos de dificultad. Eran dos de ellos Claro. que estaban tratando de llegar a ese punto, entonces reunieron a sus amigos para hacer el club y Sí. dijeron, oigan, acompáñenos y este y yo terminamos con nuestros certificados de nivel 110. Como en WoW, ¿no? El 110, ¿no es? ¿No era Claro, por eso? sí, correcto. Sí. En World of Fueron a Warcraft. buscar una montura rara. Oh my god, no Pero te las corro. monturas las encontró a ellos primero. Por una corona de hielo. Entonces, Igor Dyatlov era el líder de la expedición, tenía 23 y era como el que ya había hecho esto. Bien guapo también. Tenemos a Lyudmila Dubinina, que tenía 21 y dicen que tenía una personalidad bien fuerte. Como que hablaba harto, era como bien, bien exagerada. Frentera. Alexander Solotaryov tenía 37 años, murió a los 38, justo en su cumpleaños. ¿En serio? Y es el personaje más misterioso del grupo de 10 personas que murieron, que perdieron la vida en ese día. Se ve como alguien que es misterioso porque ¿qué carajo estaba haciendo en medio de todos esos jóvenes? O sea, estamos hablando de gente que podía ser perfectamente, algunos de ellos podían ser incluso su hijo. Estamos hablando que el mayor de ellos tenía 25. Y además de eso, Mm. de tener una edad completamente como fuera de lo común, era un veterano militar que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Eso no lo Y que sabía. incluso había estado en la línea de enfrente. De hecho, había sido condecorado por haber tenido combate cuerpo a cuerpo. ¿Y qué fue de guardaespaldas? No tengo idea. Ah. Se supone que él trabajaba como guía, instructor y cosas de ese estilo. Entonces a lo mejor quería sacar el título. Puede ser Ah, que él sí. podía sacar el título. Porque, o sea, si ese era su negocio, claro. tenía que ser Ok. experto. Decían que era medio mujeriego y aparentemente estaba atraído por Sina. Grrr. Sina, que es Zinaida Kolmogorova, una mujer muy atractiva de 22 años que supuestamente tenía un interés amoroso con el líder, Igor. Una de las teorías es que de que tal vez haya iniciado una pelea por causa de esto. Y porque hay indicios en las manos de Igor de que se agarró a combos con alguien. Después tenemos a Yuri Krivonichenko, Tenemos 3 Yuris 24 en el años. grupo. Tenemos 3 Yuris. Yuri Krivonichenko, de 24, tenía una opinión sobre todo, era una persona muy inteligente, era grande, de tamaño físico grande, y él siempre creía que tenía la verdad, como que era el dueño de la razón y su temperamento era muy fuerte.
De hecho, tuvo un problema con la policía en uno de las estaciones de tren. Bueno, después tenemos a Duri Doroshenko, de 21, Alexander Kolevatov, de 25, Rusten Slobodin, de 23, Nicolás Tiberaux, de 24, y Yuri Yudin, que es el único sobreviviente y ahora es fallecido. Hace Y en poco. el medio del viaje se enfermó antes de que ellos empezaran a subir a la montaña. Se enfermó a la columna y tuvo que devolverse. Ah, y hay otro que se llama Nikolai Popov, que ese se quedó dormido y no llegó al tren, ¿Había ¿En otro? serio? al primer tren. Sí, y se quedó. Wow. Y Se salvó. se suponía que los iba a alcanzar después, pero no los alcanzó. Que Le dio dormido pereza. te puede salvar la vida. El viaje estaba planeado para 3 semanas, de 22 a 21 días de viaje más o menos. Pero cuando Yuri Yudin se devolvió, Igor le dijo que mandarían un telegrama cuando llegaran desde la montaña, porque iban a subir, bajar y mandar el telegrama a la universidad para que la universidad supiera que ellos estaban bien. Y cuando vieron que el clima estaba medio peligroso, Igor le pidió a Yuri que avisase, que avisara a la universidad que se iban a demorar 2 días más. Básicamente, ¿qué hacían en el camino? Tocaban mandolino, cantaban, contaban historias y se hablaban entre ellos. Eran bien educados porque ellos podían ir a la universidad y eran como de familias, estamos hablando de Acomodados. familias de clase media, Ujú. clase media alta. Viajaron a un pueblo llamado Sarov y después tomaron otro, bueno, Armando va a hablar de eso. Ujú. Y es en ese trayecto que Yuri se enferma y se devuelve el 26 de enero. Lake Paisian sería al norte de las montañas Urales. Eso para imaginarse dónde está más o menos. Si uno divide, imagínate Rusia, lo divides en dos. Y si sigues el medio hacia el norte, más o menos está como a un tercio de la parte norte está el lugar donde andaban. Salieron desde Yekaterinburg, que es el nombre actual de la ciudad, donde está la universidad. Es donde asistían a la Universidad Técnica de los Urales. Viajaron unos 500 kilómetros en varios trenes hasta llegar a un pueblo llamado Serov. Fueron bienvenidos a una escuela cerca de la estación y durante el almuerzo organizaron una reunión con los estudiantes que estaban súper curiosos por su visita. Hablaron sobre hiking, sobre caminata, tocaron música juntos, los estudiantes quedaron fascinados con el grupo, querían que Sina se quedara con ellos ahí. Así que al día siguiente continuaron su camino. Luego de 70 kilómetros en bus y 40 kilómetros en camión, llegaron a Vizhai, que en ese tiempo era el último asentamiento habitado al norte de la región y de donde iniciaron la caminata. Era como una villa así como de camioneros. Y de ahí iniciaron la caminata. El 25 de enero salieron caminando al norte siguiendo la ruta del río que hoy se llama Reka Losba, que en el diario por alguna razón le llaman río Auspilla. El clima era súper frío, había nieve, la temperatura, estamos hablando de menos 13 grados Celsius. Y las 2 primeras noches las pasaron en villas de leñadores locales. Luego de la segunda noche, el 28 de enero, Yuri Yudin decide regresar porque tenía problemas de salud, así que no pudo continuar. Y al día siguiente fue el primero en que usarían la tienda. Una peculiaridad que tenía la tienda que estaban usando era que dentro tenían una estufa. Y en algunas fotos que vamos a poner en la página en peorcaso.com se puede ver que sale una chimenea desde adentro. Y cuentan que en el diario que nadie quería dormir al lado de la estufa. Y eso les causó discusión y enojo. Hay una foto también donde nos sale con una chaqueta quemada, así que seguramente tuvieron un incidente con la famosa estufa. Peligroso, o sea, imagínate en la noche te salta una chispa. Claro. Así Sí. que nadie quería dormir ahí al lado de la estufa. Ellos llevaban, es bueno que digamos ya, desde ya, que ellos, además de transportar, habían como 2 o 3 diarios en el grupo, una Sí, cosa así, sí, Ujú. todo bien documentado. y llevaban fotos, Cámaras, sí. sacaron Ah, fotos, sí. tenían cámaras también. Tomaron De hecho, la última excelente, foto súper que, buenas las fotos que tomaron. La calidad de sí, las las fotos es muy fotos buena. están Todas muy están buenas. disponibles en línea, incluyen, digamos, desde el principio del paseo, ellos Sí. jugando ahí en la nieve, haciendo cualquier Ujú. cosa. Hay fotos donde van en el camión. Vamos a poner algunas en la página, no todas porque son muchísimas, pero vamos a poner los No enlaces todas. a la información que hay disponible. Sí, perfecto. Oye, antes de continuar, ¿te parece si les digo qué es lo que tenían que hacer para pasar esta prueba? Sí, ok. Bueno, Porque
puede ser El importante. propósito del paseo. Claro, el propósito del paseo. Será, como dijimos, ganar en la certificación esta. Tenían que caminar un mínimo de 16 días cubriendo 300 kilómetros. La mitad de eso tenía que ser en un territorio deshabitado. Y 100 kilómetros de ellos tenía que ser en un terreno difícil. Todo tenía que ser súper bien documentado. Y por eso es que el equipo llevaban diarios. Tenían diarios personales, tenían diarios del grupo. Creo que había uno que no compartía su diario personal, por alguna razón. Pero hoy en día están todos los diarios también disponibles en internet. Y también llevaban, creo que 2 o 3 cámaras. Y eran muy buenos tomando fotos. Una de las cosas bien particulares en este caso, por lo menos para mí, es que es fácil hacer bromas y reírse de cosas terribles que le pasan a la demás gente. Pero la mayor parte de la información que hay sobre este caso es como bien personal. Porque uno ve las fotos de los chicos y es como bien difícil reírse de ellos. Así que... Sí, es bien... Es como triste, te da como pena, es como penca. Como triste. Sí, acá estamos hablando de esto con respeto y pues con el propósito de... Pues de... Con el respeto que presentar peor esta caso información. puede otorgar. Claro, con el respeto que le podemos dar en peor caso. Claro. Claro, esto es lo más respetuoso que vamos a hacer nunca. 4 días después, el 29 de enero, luego de haber recorrido unos 52 kilómetros hacia el noreste, comenzaron a caminar hacia el este en dirección a la montaña llamada Kholat-Syakhl. Lo que es... Ese detalle es un misterio. ¿Cuál? Porque no estaba en la ruta original. Y de hecho, Yuri, el que se quedó para atrás, dice que no sabe por qué se fueron para allá. Y de hecho, Yuri dijo que en algún momento hubo una discusión de que querían cambiar el trayecto y Igor no lo quería cambiar porque él ya había hecho el trayecto, ya sabía subir y bajar. Ok, cambiaron de lado. De hecho, cuando lo fueron a buscar, ¿Mm? al principio no los encontraban, no habían encontrado ni el campamento base de ellos, porque estaban en un lado que no estaba en la ruta que ellos dijeron que iban a hacer. Ok. Exacto. Durante el camino encontraron algunos árboles marcados misteriosamente. Eran abedules que les habían sacado algo de corteza para como despejar una parte más lisa y tenían como líneas y cosas marcadas con pintura. Hay un par de fotos de eso también. Resulta que eran marcas de los aborígenes, de los Mansi, que usaban para comunicarse. Y seguramente eran marcas así como cuántos hay en el grupo o cosas por el estilo. Direcciones puede ser. Claro, eso era. 3 días después, el 31 de enero, llegaron al pie de la montaña que iba hacia el valle Auspilla, que seguramente es el lugar que tú dices que se traduce como no vayas ahí. Y en esa parte, ahí ya el terreno se iba a poner más heavy. Entonces, la velocidad del viento la describen como la velocidad del viento cuando un avión despega. Y la nieve, 1,20 metros de profundidad en esa área. En ese lugar entonces tuvieron que dejar algunos ítems. ¿Cómo se dice catch en español? Dinero. No, catch como caché. Un caché, así como dejar así cosas. Lo que siempre dicen ustedes, caché. Caché, no, eso es cachar. Eso es entender. Se refiere de catch, de agarrar. 20 y pico de episodios después ya entendí. Pero caché es el caché, así como el caché de los programas que usan un caché. Bueno, dejaron un montón de cosas ahí, incluyendo la mandolina de Rustem. Sí, dejaron la mandolina para atrás. Ahí. Pero para que te des cuenta lo serio que se ponía la situación en ese momento. Sí, es que tenían que empezar a subir. Claro, ahí ya se iba a poner heavy. Entonces dejaron las cosas pesadas y dejaron comida para atrás, dejaron claro. cosas para atrás. Dejaron cosas que las iban a necesitar en su camino de vuelta. El clima en esa parte de la montaña se denomina como clase 3. Que es como menos 26 grados, ¿no? Una cosa así. Es súper frío. Una tormenta de clase 3, ¿sí? Cuando hay huracanes y cosas y les dicen de clase 3, en la escala va hasta 5. 5 supongo que ya es la destrucción total. La destrucción total. La clase 3 se refiere a vientos de 180 a 210 kilómetros por hora. Lo cual sí es harto. Claro, edificios ya ligeros y camping ya queda devastado. Corresponde en general a un gran peligro, daños graves a casas y construcciones y grandes disturbios.
Obviamente en la ciudad los servicios eléctricos dejan de funcionar y todo eso. Pero en ese caso se refiere a que era un clima muy árido. Y en esas condiciones fue que pasaron el último día, antes de acampar entre los dos picos de la montaña, que luego sería llamado el paso de Dyatlov en honor a Igor Dyatlov, el líder de la expedición. Su regreso está... Dale. ¿Cachai que es incluso donde acamparon ¿Mm? es extraño? Porque escogieron un lugar abierto. Sí, Estaban escogieron un lugar abierto a unos 300 metros del tope de la montaña y no se quedaron abajo, donde había un cordón de árboles. Era como un bosque. Y eso les iba a poder proporcionar algún tipo de cobertura contra los elementos. contra elementos, ¿cachai? Y ¿Cachai? eso fue súper extraño porque... Eso de ahí lo puedes cortar. No, no, me refiero a que el- nosotros ni pensamos, pero son modismos chilenos que no se pueden evitar. Sí. Entonces, parece que está todo yendo bien. La documentación les está yendo bien. O sea, tú ves las fotos, Ujú. Sí, se sí. están riendo, están haciendo bromas, están jugando. Sí. Hasta que se fueron a meter a la Death Mountain, que no estaba en la ruta original. Su regreso como- estaba planificado para el 12 de febrero. Yuri los estaba Pues- esperando en Visay, aunque Igor Dyatlov le dijo que podrían ser un poco más. Así que no fue hasta el 20. Así que cuando llegó el 12 de febrero y no llegaban, Yuri Estaba no se normal, preocupó. No se preocupó. Pero después la familia empezaron así. Oye, ya se está demorando mucho. Así que después, recién el 20 de febrero, es cuando iniciaron la búsqueda. ¿Sabéis por qué se demoraron tanto también? Por varias razones. Dicen que había... O sea, no, me refiero a que el gobierno no le interesaba, así como que no querían iniciar una investigación. Tuvieron que esperar a uno de los que inició la investigación porque estaba en otra expedición o algo así. Eso me refiero que por varios motivos. Pero, Uno de los motivos, ajá. bueno, el motivo que yo quería contar, había un segundo grupo que fue a hacer el recorrido, que salió después. Ok. Entonces, como Igor dijo que cuando llegaran A ellos cuando, tenían que esperar entonces, seguramente. cuando bajaron cuando el segundo grupo bajó, Mm, mandaron un telegrama a la universidad hablando que habían llegado. El segundo Solo que grupo. el segundo grupo, entonces en la universidad pensaron que era el grupo de Igor. Ya. Y cuando estos locos llegaron a la universidad, dijeron, bueno, ¿y dónde está el grupo de Igor? No, no los Ya. encontramos, no los vimos, pensamos que ya habían bajado. Porque ellos en el camino tampoco no se cruzaron. Porque exactamente por eso, porque estaban fuera de la ruta. Era la ruta, claro. Wow. Bueno, acamparon unos 300 días o sea, unos 300 metros del tope de la montaña. Y como te digo, es extraño porque la mayoría de los expertos así como de hiking con los que han hablado, dicen que tu instinto no te dice que te quedes a campo abierto, te dice sí. que te vayas a esconder. Entonces tomar la decisión de quedarse ahí fue como medio heavy. Pero lo que está diciendo Christopher sí lo he leído también de mi lado, porque supuestamente estos no eran principiantes, estos eran escaladores con experiencia, Sí, que ya sí, sí. sabían el clima, ya entendían más o menos a lo que iban a ir, y el hecho de que el líder en sí, Igor, tomó la decisión de quedarse en un área donde otra persona en esa situación no lo hubiese hecho, añade al misterio, ¿saben? Sí, Puede le ser... pone algo más de... Porque Bueno, como entonces, fue el último... Porque como ellos se desviaron y fue porque el mismo día en el que se desviaron fue el día en el que desaparecieron. sí. Entonces no hay entrada en los diarios. No escribieron nada de lo que había pasado ese día. No, dato curioso es lo que dicen de que posiblemente hayan iniciado su viaje ese día, pero se regresaron por alguna razón, es que ciertas cosas que encontraron los hacen creer que una de las posibilidades o una de las explicaciones de lo que les haya podido pasar fue que habían notado algo durante el transcurso del día, que cualquier acontecimiento que les ocurrió no fue algo que inició de buenas a primeras, que ellos habían notado algo, puede ser que, como dijiste tú, estaban caminando y encontraron algo
que los forzó a regresar y después ya cuando era de noche regresó o fue como una secuencia de eventos o porque encontraron A ocurrió B en lugar de que hubiese pasado de la nada. Aunque obviamente todo esto es todo especulación porque, como dijimos desde un principio, no hay nada concreto, hay más preguntas que más. Pero con respecto a lo que ocurrió, porque para este punto ya sabemos que, bueno, de dónde salieron, quiénes eran, a dónde iban, pero aún no sabemos qué pasó después. Como decía Armando, fue gracias al trabajo pues, más de la familia, porque sentían que el tiempo que había pasado, algo andaba mal. Y aunque a Yuri, Igor le había dicho que posiblemente iban a pasar un poco más de tiempo de lo esperado, cuando ya por fin iniciaron el equipo de rescate gracias a un grupo de voluntarios de estudiantes y profesores de la universidad, fue que el 20 de febrero salieron hacia el área para encontrarlos, para ver si estaban vivos. Este primer grupo fue el que encontró las tiendas de campaña, la tienda de campaña, el caché donde dejaron sus cosas. Y uno de los estudiantes que estuvo ahí describió lo siguiente. Dijo que la tienda de campaña estaba medio rota y cubierta de nieve. Y por dentro estaban las cosas de estos 9 individuos, incluyendo sus zapatos y su ropa, lo cual fue la primera clave de que algo estaba mal. Porque después de no escuchar de ellos tras 3, 4 semanas, lo primero que encontraron de ellos fue una tienda de campaña totalmente destrozada y tiendas de ropa, prendas de ropa que son necesarias para la supervivencia en esta clase de clima. Entonces ahí fue la primera red flag. Algo está mal, algo no está bien. El 26 de febrero, gracias a los esfuerzos de todos los grupos de rescate, porque ya para ese entonces se metió el ejército, se metió el gobierno, se metieron varios otros grupos para poder encontrar a estos 9 personajes. Dicen que incluso fue una expedición de la KGB, pero eso no es comprobado, es como alguien los vio. La KGB era la inteligencia de ellos en ese tiempo. Uh-huh. Bueno, como decía, el 26 de febrero del 59 fue cuando encontraron las primeras señas de este grupo perdido. Después de haber encontrado el área donde quedó su tienda de campaña totalmente destrozada, expandieron su área de búsqueda. Y fue ahí entonces cuando se dirigieron al área emboscado, donde el grupo se había encontrado del camino hacia las montañas. Y ahí encontraron residuos de fuego, ¿sabes? Que habían tenido una fogata. Una fogata, una fuente de calor. Y ahí fue donde encontraron los primeros cuerpos, los primeros 2 cuerpos. Sí, pues sí, al final los encontraron. Bueno, ellos andaban con perros. Los Mansi tenían perros adiestrados para encontrar gente congelada. Y andaban buscándolos con perros y todo. Y cuando ellos están tratando de encontrar, uno de los grupos de búsqueda están tratando de encontrar un mejor lugar para colocar la base, es cuando se encuentran o sea, los encontraron casi de suerte. Oh, wow. Porque no los estaban buscando allí. Estaban buscando un lugar estaban buscando un lugar para la base, para otro campamento, para un campamento de ellos. Ok. Y bueno, sí, entonces ahí fue donde por casualidad se toparon con los primeros 2 cuerpos. Ya cuando encontraron, digamos, un área específico, se entraron más hacia los árboles y dentro de estos fue aquí donde encontraron los próximos 3 cuerpos. Estos... Era Krivonichenko y Dorochenko. Lo raro, primero que todo, no solo de primero encontrar la tienda de campaña y la ropa de ellos, los primeros 2 cuerpos, 99% desnudos. Lo único que tenían eran sus calzoncillos. Sí, estaban solo en ropa interior. Creo que de pronto con hasta medias, pero
no sé, hermano, yo Estaban sin medias. sí, Estaban sin medias porque de solo hecho, ropa interior. Hay una Ah, razón por eso. sí, para que sepan, las fotos de cuando encontraron los cuerpos están en internet. Ujú, Sí. Están todo eso y está en de hecho tú internet. los puedes ver que están congelados, preservados, están momificados por el frío. Ujú. Visita Eh, mucho. A lo mejor se para que encontraron, a lo ve- mejor se encontraron con Otzi, con Ozzy Osbourne. con Otzi Osbourne. Después de que encontraron estos dos, se encontraron los cuerpos de Dyatlov, Kolmogorova y Slobodoin. Me estoy tirando estos nombres, discúlpenme si saben ruso, no es Déjame ofensa insertar un poco de personal. información, Cristian. La razón por la que algunos cuerpos los encontraron sin ropa es porque aparentemente varios de ellos murieron mientras el grupo estaban juntos y el resto del grupo tomó su ropa Sí. para Ujú. abrigarse Tuvieron que ellos llevarse la mismos. ropa. Y Sí, los eso- taparon, eso- como por respeto los dejaron tapados. O sea, ellos fueron muriendo mientras estaban todavía Vivos. conscientes. Sí. Bueno, Conscientes. Adelantemos una parte para que se entienda mejor qué es lo que está explicando Cristian. Cuando llega el grupo de búsqueda, encuentran una carpa Mm. con cortes, que son cortes de cuchilla que están hechos de adentro hacia afuera, Sí. y encuentran la ropa de ellos. Entonces, lo primero que pensaron es, pasó algo. Ahora, porque tú me preguntas, ¿por qué no por qué no usaron la puerta de enfrente? Sí. Bueno, primero porque en ese tiempo no habían zippers. Entonces, si tenían que salir de emergencia, no podían desabotonar completo para poder salir porque no tenían tiempo. Mm, Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Rajar la carpa desde adentro hacia afuera con una cuchilla y salieron corriendo con lo que tenían puesto. O sea, había gente que no tenía ni zapato. De hecho, se supone que salió uno con un zapato. No dormían vestidos con todo el... Porque aparte y las tenían botas seguramente las dejaban afuera. o adentro y no tuvieron tiempo Claro, porque de ponérselos. de pescarlas. tomarlo. Sí, Claro. los zapatos están por dentro. Em, Entonces, eso es lo que pasa. eh, El Sí. grupo se arranca de alguna cosa que los asustó, Tien- les causó mucho miedo, Tienen que salir de la carpa, sí. Y salieron de emergencia. rajaron la carpa en un lugar donde necesitaban la carpa y salieron sin nada. Eh. Sin nada. Tenían Sin lo agua, puesto, sin comida. No, lo sea, a mínimo la es nieve pescar a las pies botas. pelados, O sea, ¿cachai? O sea, lo ni pescar mínimo, las botas. Lo mínimo. Aunque curioso, uno de ellos, cuando se encontraron su cuerpo, tenía su cámara Sí. sobre su cuello. Pudo haber estado durmiendo con la cámara. Puede haber estado Eh, viendo nada más. Dicen, creen que de pronto uno o dos de ellos estaban por fuera cuando los demás estaban adentro y Ah. salieron y los encontraron como que ¿qué pasó? Y creen que de pronto es explica el por qué uno de ellos tiene una cámara cuando los demás están casi básicamente pelados. Mm. Pero lamentablemente, aunque esta búsqueda tuvo un montón de voluntarios, no fue sino hasta meses después que encontraron los restos de los demás. Fue el 4 de mayo de 1959, donde a 75 metros de los árboles donde encontraron a los demás, que encontraron los cadáveres de Dubina, que encontraron los cuatro restos restantes. Sí. Es porque la Y nieve les faltaban estaba los otros era tres. invierno y había Ujú. demasiada nieve que los perros ni siquiera podían oler. Era tanta nieve que de hecho los pudieron encontrar después solo porque la nieve se empezó a derretir. Claro. ¿Se Y imaginan? ahí los Con ta- encontraron. De hecho, tenían, cuando los buscaban y los perros también buscaban, los que no tenían perros andaban con varas. Mm. Entonces metían las varas a la nieve A y la veían nieve. si encontraban algo. Oye, les cuento una cosa rara. ¿Más raro? Eh, yo estaba encargado de revisar la ruta. Entonces, si uno mira cada lugar donde se detuvieron a dormir, el lugar entre cuando dejaron la mandolina y todas esas cosas, hasta el lugar donde acamparon por última vez, y bueno, ahí aparentemente murieron, es como una quinta parte de lo que recorrían cada día, y son menos de 2 kilómetros. Menos de 2 kilómetros, o sea, acamparon en un lugar, salen, y 2 kilómetros más adelante acampan de nuevo. ¿Me entiendes? Ujú. Porque supuestamente uno piensa, bueno, acampaban en la noche, al atardecer, ¿no es cierto? Y al día siguiente continuaban su camino. Porque esa carpa, cuando la encontraron rajada,
estaba solamente a 2 kilómetros de distancia desde donde fue la última vez que acamparon y dejaron la mandolina y todas esas cosas. ¿Por qué tampoco? ¿Por qué? A lo mejor ellos venían de vuelta porque vieron algo que no fue favorable. Pero cuando escaparon o salieron de la carpa por forzados aparentemente o en una emergencia, ellos caminaron hacia abajo, hacia atrás, o sea, hacia el norte, en vez de hacia el sur. Ellos venían desde el sur. Cuando salen de la carpa, ellos caminan hacia el norte. Pero eso me llama mucho la atención de que por qué acamparon solamente a 2 kilómetros de distancia. Por muy difícil que haya sido el terreno, uno cubre más de 2 kilómetros en un día, ¿no es cierto? O sea, yo salgo a caminar No, a los perros y camino más de 2 kilómetros. y ellos en algún momento se separaron. Estaban todos juntos y donde encontraron a los dos primeros, Ujú. que tenía la fogata, ahí se separan. Eso fue después de que supuestamente escaparon de la carpa. Después de que supuestamente Ajá, escaparon ok. de la Sí. carpa. A mí Eso lo que me pre- es lo que creemos hasta ahora, porque ¿qué pasó si es que a lo mejor se separaron y el resto se quedó ahí esperándolos? Solamente a 2 kilómetros de distancia, se quedó esperándolos. Oye, todo el día esperando ya. Hay que hacer la carpa acá porque se hizo de noche y estos otros tipos no vuelven. Hay que tener una cosa en cuenta, pasaron 20 días entre que murieron y los encontraron. Entonces, entre ese margen, no hay nada que nos indique qué pasó cronológicamente. Ujú. Lo que sí es que la comida en su estómago la habían consumido hace menos de 6 horas. El Antes de último la muerte. alimento. Sí. Pero no estoy seguro si todos ellos, porque yo sé que un par acampó, hizo una fogata. Ujú. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente: a lo mejor ellos llegaron ahí, unos se separaron, a lo mejor pelearon, como tú dices, encontraron marcas en los puños, pelearon, algunos se separaron, y el resto se quedó esperándolos a que se les pasara el amorramiento y regresaran. Y se les hizo de No, noche. Puede ser. Y tuvieron que acampar solamente a 2 kilómetros de distancia donde habían acampado antes. Entre comillas, perdiendo el día. ¿Me entiendes? Ok, Puede ser. ya entiendo tu punto. Puede ser. Mm. Pues, con todo esto dicho, aparte de lo que no sabemos, lo que me da más miedo fue el estado en el que encontraron los cuerpos. Y los cuerpos estaban hechos mierda. Pero no todos. No todos, pero los que sí, Es que eso es lo extraño, eso es lo extrañísimo. y de hecho, los cuerpos no estaban dañados igualmente. Sí, O sea, exacto. No tenían las mismas heridas. alguna cosa los hace sentir mucho miedo y al punto de rajar la carpa y salir todo el mundo corriendo. Vamos a colocar el mapa ahí para que vean. No, lo que yo decía era que para que la gente entendiera es que ellos salen de la carpa, por la razón que sea, salen cortando la carpa, salen solamente con lo que tenían puesto. Eso quiere decir que había gente descalza en una temperatura de menos 26 grados en la nieve. Frostbite se Y llama cuando se te muere el tejido. O sea, era Pues- seguro que iban a empezar a morir. Saliendo de la carpa sin botas, tú tienes por seguro de que vas a perder los pies. Así, 100%. No hay 100%. chance. Y de hecho, probablemente lo que más aguantaron fueron 8 horas. Suerte. Sí. Uno de los grupos de búsqueda, como dijo Cristian, encontró a estos dos sujetos que habían muerto de hipotermia y estaban básicamente en ropa interior. Ellos tenían quemaduras en los pies y en las manos, como si hubiesen colocado como si hubiesen colocado sus extremidades directamente en el fuego. La mayoría no tenía zapatos. Entonces probablemente estaban tan congelados y estaban tanto Perturbado. perdiendo tanto la sensibilidad y teniendo la frostbite, como dice Armando, que en el desespero tienen que haber tirado las manos y los pies al fuego directo Puede para que se ser. calentara. Sí. Por eso tenían quemaduras. Después de que mueren, el resto tomó su ropa, pero no volvieron al campamento. O sea, lo que los hizo salir todavía estaba ahí, supuestamente. Y por eso no volvieron inmediatamente a buscar refugio y abrigo. Y aparte, otra cosa, había un veterano de la Segunda Guerra Mundial en el grupo. O sea, lo que los hizo salir no fue una cosa poca. Porque estamos hablando de un gallo que combatió en primera fila. Estaba en el campo de batalla, con combate cuerpo a cuerpo. Ahora, el árbol también es interesante Sí. porque encontraron restos de piel en los pedacitos. Encontraron piel en el árbol.
se cree que unos dos al menos trataron de subir al árbol. Uf, Ahora, ¿por qué quisieron subir al árbol? ¿Se estaban arrancando de algo? ¿O querían ver el campamento? o los como lo Porque el estaban árbol buscando. O ver el algo árbol más. era lo alto suficiente Claro. para ver si tal vez lo que los hizo salir del campamento estaba todavía ahí. Ahora, ¿cómo prendieron el fuego? Tampoco sé, porque no tenían nada para prender fuego. Muy cierto. Después encontraron a Sina el 27 de febrero. Igor estaba un par de metros más atrás y Rusten estaba en medio de los dos. Los tres, al parecer, estaban tratando de volver a la tienda. Por la posición de los cuerpos, se cree que ellos estaban como caminando de vuelta hacia la tienda de donde se habían arrancado. Eso fue el 10 de marzo. Cuando los Ahora, encontraron. encontraron a Rusten el 10 de marzo y solamente 2 semanas después de encontrar a la Sina y a Igor, porque la nieve lo había tapado. O sea, no lo podían encontrar. Rusten tenía marcas iguales a la de Igor en las manos, en los puños, como si hubiesen tenido una pelea de puños. Y los otros tenían heridas internas. La otra, que es la Liudidma, esos eran los tres que encontraron en esas condiciones. Ellos tenían marcas en los nudillos, que parecía que habían tenido alguna pelea y tenían algunas costillas quebradas. Ese fue el segundo grupo que encontraron. Después, y Rusten tenía la cabeza, tenía una marca como si lo hubiesen dado con un palo. Tenía una fractura en el cráneo. Pero no estoy seguro, pero yo en una parte leí que sí, tenía una fractura en el cráneo, tenían costillas rotas, pero no habían hematomas. Por fuera no había ninguna muestra del daño. Ahora no sé si el hielo a lo mejor tiene parte de eso, porque cuando uno se pega como que se pone hielo. Y bueno, ahí Puede estaban ser. en el hielo. A lo mejor eso causó que no se produjeron hematomas. Pero fue como si hubieran sido golpeados con un objeto contundente. Solamente Rusten tenía la marca en la cabeza, por lo que yo sé. El otro grupo en el que estaba Lyudmila, a ella la encontraron sin lengua, con 9 costillas rotas y con la nariz quebrada, con la nariz como si lo hubiesen aplastado. Tejido blando como los ojos y la lengua pueden ser comidos por animales. Uh-huh. Por lo que vi con ella fue que la encontraron boca abajo cerca de un arroyo, entonces pueden decir que de pronto fue por procesos naturales de descomposición que los tejidos blandos no estaban presentes a la hora de que los encontraron. Pero curiosamente también dicen que de la forma que la encontraron, que no murió así, que no murió boca abajo. Dado a las heridas, que antes de su muerte o después de su muerte fue que se movieron el cuerpo. Bueno, para que vean, yo lo que leí era que como tenía restos de tejido blando y sangre en el estómago, parece que ella lo engullió. Así como que lo tragó en el proceso. Si se la cortaron, no sé, ahí sí que no sé. A Kolevatov y a Solotaryov le faltaban los ojos. Trataron de hacer fuego y fue cuando también colocaron que fue lo que dije antes. Ahora, ¿cómo lo hicieron para encender el fuego? No sé. La pregunta es, si encendieron una fogata, ¿por qué no se quedaron cerca de la fogata? ¿Por qué no la alimentaron más? ¿Por qué no la mantuvieron activa? Hay 2 kilómetros, como dijo Armando, entre el campamento y en donde encontraron a los dos primeros. Está, 2000 metros. Es bastante, hay 75 metros entre Krivonichenko y Dorochenko, que son los que murieron de hipotermia. Hay 75 metros con los 4 otros personas que encontraron, que fue a la Dublina, a Sorbatov, a Kolevatov y a Tivenaux. Y estos tenían daños internos con 0 daño externo. Y estos eran los que tenían ropa con altos niveles de radiación. Me encantaría saber en qué dirección estaban los cuerpos. Como que iban caminando hacia o desde el campamento. Muy buena pregunta. Se supone que Igor, Sina y Rustem estaban tratando de volver al campamento. Si algo así pasara hoy en día, con las técnicas y los cuidados que tenemos ahora, podríamos tener pero mucha más información.
y una idea de qué fue Sí, lo que porque pasó. no cuidaron nada la escena. En ese De hecho, tiempo no. las huellas no son confiables. Y además que hay que tener en cuenta dónde diablos pasó, o sea, en el medio de la Sí. nada, en la Unión En el medio de la Soviética, o sea, nada. no se puede esperar tanto. Ahora, entre la fogatita y el árbol donde subieron y donde encontraron a Igor y su grupo, hay 300, 480 y 600 metros, dependiendo de cuál de ellos tres era. Ya. Ahora, mira la dirección de donde encontraron los cuerpos. A los amigos que nos están escuchando les vamos a pedir que miren el mapita En peorcaso.com. en peorcaso.com. Mi pregunta es la siguiente. Ellos tenían un fueguito, ¿verdad? Sí. Y parece que se separaron en dos grupos. Parece que bajaron los 2 kilómetros todos juntos y después unos se fueron para un lado y el otro se fueron para el otro. Bueno, sabemos que 2 murieron ahí donde estaban haciendo la fogata, ¿no es cierto? Exactamente. Podrían haber Porque- sido como que, oye, estamos buscando el campamento, hagamos la fogata, quedémonos nosotros cuidando a estos 2 que están a punto de morir, mientras ustedes tratan de buscar el campamento. Cuando los otros no regresaron, el resto que estaba cuidándolos, que pudo haber sido el grupo de Sina o el grupo de Ludmila, decidieron abandonar el lugar, tomar la ropa y irse. Por eso es que me gustaría Irse. saber quién tenía la ropa de ellos. Porque también es Sí, importante. sería- ¿Quiénes son los que tenían las ropas de los que murieron en el campamento? Porque así podemos saber que fueron el último grupo en abandonar ese punto, ¿me entiendes? Mm. Porque lo abandonaron luego que ellos murieron. Yo encontré algo. Cachen esto. Ok, nos va a explotar la mente, déjame sentarme. Siéntese. Cerca de ese sector hay un montón de bases militares, incluso hay un par de prisiones. Ya. Allá a donde se perdió el mundo. Incluso hay depósitos de armas y plutonio Mm, que habían guardado de la Segunda Guerra. Mira, después agarraron muestras del hígado y los corazones de algunos, porque nunca revelaron de quién, sino que algunos de los integrantes del grupo, y los compararon, porque el corazón y el hígado son los que podrían almacenar la mayor cantidad de radioactividad medible. Ya. Y los compararon con muestras de personas que habían muerto y sufrido un accidente. Y encontraron presencia y encontraron radiación. mm. Solamente que nunca dijeron de cuál del grupo era que tenía radiación. Mm. Sí, Solamente y además hay dijeron, unos que los esta es la enterraron muestra del grupo separados. Ellos están todos en un cementerio, pero hay unos que los enterraron en otra parte. ¿En serio? Sí, y también leí de que el gobierno no dejó abrir los ¿Los cofres, ataúdes? los ataúdes. Hay unos que Ataúdes. estaban cerrados. Puede ser como dice Christopher porque le hicieron algunas pruebas Le hicieron hartas dejaron pruebas, en y pedazos. estaban... y además, claro, estaban bien feitos por por el problema, no tenían ojos. el que tenía grandes, el que tenía más como heridas era Solotar Job, Ujú. que era como... parece... Tiene como tiene las características de alguien que hubiese sido como arrojado de ¿De lo alto? de una temperatura, exactamente, de una altura muy alta. Puede y haber que sido se que se cayó, pegó se y- terminó cayendo del árbol que subió. No tengo idea. Dicen que las heridas de no, ellos porque son Solotar parecidas a no un era- choque de carro, Sí. como un accidente automovilístico, que el nivel de impacto interno que encontraron, las heridas internas, son muy similares a las de un accidente de carro. Hay algunos que explican Ahora- que a lo mejor se cayeron en un ravine, que es como un declive, pero es un declive como de pocos metros, no es No algo sería, que cause no ese tipo de explicaría heridas. exacto. Cuando encontraron los últimos cuerpos, que fue el de Rustem, que fue, creo que el último cuerpo que encontraron fue el de Ludmila, que Ujú. fue el 5 de mayo. El Cacha lo encontraron el 5 de mayo. Wow. Cerraron la investigación. Ok, a 3 meses después. O sea, encontraron el cuerpo y fue como ya, chao. Ya, baila. No ok. continuaron investigando. Fue como lo encontramos todos, chao. Es raro que se haya Caso demorado tanto cerrado. porque si uno mira el mapa, los otros 3 están así como bien cerca. Sí, el caso entero en sí es weird al 100%. Sí, eso es el problema, que uno trata de buscar la respuesta más simple, que generalmente puede ser la más acertada. Pero siempre hay algo que no calza o no hay información suficiente como para poder dar una respuesta definitiva. No hablaron de los objetos que Sí, encontraron. hablemos de eso ahora.
¿Hay algo relevante que encontraron? Claro, las fotos dentro de las cámaras. ¿Qué más? Bueno, ustedes dijeron el instrumento. Una de las cámaras tenía varias fotos bien raras. Una de estas fotos, quiero comentarles dos. Una de estas fotos demuestra una figura sobresaliéndose de un fondo de árboles. Es decir, que se notaba un cuerpo cuadrúpedo, una persona, a lo lejos. Bípedo. Entonces no es cuadrúpedo, es bípedo. Eso, gracias, guys. Un bípedo. No, es que tenía 6, era un centauro. Entonces era cuadrúpedo, Centauros. pero con... No, discúlpenme, sí, era bípedo. Y esa fue una de las últimas imágenes que encontraron en una de las cámaras que sobrevivió. Muchos creen que puede estar relacionado a la teoría de que los nativos del área fueron responsables por la muerte, porque en la cultura de los Mansi, el área tiene significado. Entonces, creen que si fue ataque por ellos, pudo ser porque se irrespetó un área sagrado o entraron a donde no se debía. O sea, tenía significado cultural para estos. Entonces... El problema de que hubiese sido un ataque de los Mansi es que no se robaron nada. Y si lo hubiesen querido atacar, les hubiesen disparado. ¿Por qué los asustaron para que se murieran de frío? Lo otro es que varios miembros de los Mansi ayudaron a la investigación. Aparte, que ellos se voluntariaron para buscarlo. Sí, esa fue solo una de las imágenes bien raras que se encontraron en la cinta de fotos. ¿Se dice cinta de fotos? Era el Yeti. ¿Cómo se dice eso? Rollo fotográfico. Eso, es que yo hace años que no tengo... Esa foto que tú te refieres, Ahí es una serie de 2 fotos. Claro. Acéptalo, Armando. Es el Yeti. Acéptalo. El Yeti. Fue el Yeti que los atacó. Es Corenjolio. Sí, la imagen es la famosa frame número 17. Y hay otra que encontraron que tiene más teorías, porque obviamente no es más clara, es menos clara que la otra. En una se ve que es un tipo con la chaqueta en la cabeza. Y está como bien cerca de la cámara. Está parado. Y después hay otra que está como un poco más lejos. Como que estaban jugando, se hicieron pasar por el Yeti. Eran buenos fotógrafos, así que la silueta es negra. O sea, está tomada de una manera de que la luz esté por atrás, cosa de que no se vea quién es. Pero fue hecho como a propósito. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que ellos eran buenos fotógrafos. No es una foto que está tomada como a la rápida. Es una foto que fue tomada con cuidado, ¿me entiendes? Y con la tecnología de las máquinas de ese tiempo. Porque ellos también tenían un diario. Entonces ellos iban a regresar a la universidad con todo esto. Y tenían un diario y parte de lo que hacían también era como ficción, como bromas. Entonces tiene el sentido de que se hayan hecho pasar así como por el jet y ya ponte por allá. O sea, yo totalmente lo haría. Si voy a la excursión, me ponía el Slenderman, ya ponte allá, tú eres Slenderman. Son jóvenes. Sí, tenían 21, 25 años. El único más viejo era el veterano de guerra. La última foto tomada con la cámara de Krivonichenko que fue encontrada en la tienda es una imagen oscura que muestra algunas manchas de iluminación fuera de foco. Las teorías más creativas sobre estas fotos van desde ovnis, invasión alienígena, sacrificio alienígena, una cara mirando dentro de la tienda, bolas de fuego, el motor de un misil cayendo, etc. La verdad es que esta imagen no fue presentada en la investigación hasta después, y la razón es simplemente porque la cámara estaba lista para tomar la siguiente foto. Y en el lugar donde fue revelado el rollo, el técnico gastó esa foto para poder rebobinar el rollo y sacarlo de la cámara. O sea, esa fotografía no fue tomada por Krivonichenko y no debería haber sido nunca incluida con el resto. Si quieres saber más sobre cómo funcionan las cámaras antiguas, voy a dejar un enlace a un video que hice yo mismo bajo la información de este episodio en peorcaso.com. Lo que es interesante de esa foto, porque dicen que en el mismo día en el que ellos murieron, las personas que vivían cerca de la ciudad, cerca de esas montañas, vieron 2 luces naranjas en el cielo. Incluyendo a otro grupo de escaladores que estaba por otro lado de la montaña. Que estaba por otro que también los vieron. Y era como normal ver ese tipo de luces en ese sector. Que ahora descartaron la posibilidad de que pudieran ser misiles y cosas del estilo. Que no se sabe qué era. De teorías. Hay una bien famosa del infrasonido. Sí, dale.
cuando hay alguna tormenta, de repente la forma en que se golpea algún objeto con el viento podría producir como una vibración que podría causar infrasonido. Infrasonido es una frecuencia de sonido que el oído humano no capta, pero el cuerpo a veces sí puede captar y detectar. Y dicen que podría como desesperar a la gente sin saber qué es lo que está pasando. Ahora, desesperar a 9 al mismo tiempo es difícil porque las pruebas que han hecho entre grupos de gente es como más o menos un 3%. Se alteran o sienten algo distinto. El resto no, nada. Así que no. Porque una de las teorías dice que fue un arma militar que estaban probando los rusos que podía haber estado relacionada con el infrasonido. Entonces, si ese es el caso, es una razón para que el gobierno haya tratado de proteger algún tipo de información que alguien descubrió. Acuérdate que estamos hablando de la Guerra Fría. Claro. La Unión Soviética. Y como mencionó Christopher al principio, muchos no pensaron mucho en el hecho de que cierta información había sido redactada, porque eso era común para ese entonces. La Unión Soviética no tenía información libre como nosotros acá podemos disfrutar hoy en día. Entonces, claro. Incluso entre ellos. Y además que estamos hablando de un tiempo que ni siquiera había internet. Habían telegramas. Entonces no era muy rico en información. Y lo otro es que si es que hubo algún tipo de arma militar relacionada con infrasonido, una frecuencia de sonido que incluye infrasonido puede tener una frecuencia audible también. O sea, no solamente infrasonido. Entonces pueden haber escuchado un sonido muy fuerte, desconocido, no sabían qué diablos era, en el medio de la noche, imagínate. Así que salen lo más rápido posible y escapan por alguna razón. Esa es la cosa del infrasonido. Hay otro que es un ataque de animal de Yeti, ya lo hablamos. Medio lo hablamos. Como medio descartado. No, es descartado. El tema de los animales fue descartado porque primero, si hubiese sido un oso, hubiesen regresado al campamento y habrían marcas de oso. Huellas, rasgos. O de otro animal, claro. Los lobos los hubiesen agarrado y lo hubiesen tratado de comer la mayor cantidad de carne. Sí. Y están todos enteros. Incluso un supuesto Yeti. El Yeti tampoco hay come. como... Si es que come Hay una teoría que dice que el Yeti es un animal extradimensional. Dicen que desaparecen. Así como el de Magorgon. Claro. No necesita comer. Lo único que hace es asustar gente. Entra y sale. Claro, entra, asusta, sale. Monsters Inc. Qué belleza. Claro, Monsters Inc. Sale por una puerta. Hay una teoría que también fue descartada. Es que el problema de las teorías es que cuando tú planteas... Eso es lo que tiene este caso. Tú planteas una cosa y alguien del grupo o alguna cosa que pasó no encaja con eso. O sea, por ejemplo, dijeron, se escapó un prisionero de Gulag, que es una prisión, y los fue y los apuntó con un arma o los amedrentó, pero tampoco pues, no se robó la ropa. Ay, güey, ¿quién va a andar por ahí? ¿Y quién va a andar por ahí? Si alguien se escapa de una prisión, se muere de hipotermia a las pocas horas. ¿Cachai? Nadie va a Entonces no es como tanto. que el ataque de la avalancha lo vimos. Si los hubiesen atacado los habitantes de ahí, tampoco. Los Mansi. Entonces, como siempre, ha sido un gusto compartir este episodio. Espero que tú que estás escuchando también lo hayas disfrutado. Y esta semana vamos a enviar un saludo especial a Víctor Sangüesa, que siempre nos visita en la página de Facebook. Gracias, Víctor. Y también a Andy Trent, que nos envió un mensaje muy alentador. Él lo hizo en forma privada, así que no voy a leer el mensaje en forma pública, pero dice que le encanta el podcast y quisiera más. Le llamó la atención algunos silencios que quedan entre medio. Así que vamos a tener cuidado para evitar eso. Así que feliz año nuevo para ustedes y a todos los que nos están escuchando. Si les gusta este podcast, compártanlo con sus amigos y nos encontraremos como siempre la próxima semana. Comenten, comparten. Y si salen de paseo, métanse un microchip o algo así para que no se pierdan. Y lleven cuerda, pues. Y piña, llévense su piña. Mejor con Pedro.